¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video de martes al mediodía. No veía la hora de llegar al taller dado que estuve con una mañana un tanto agitada. Pero bueno, entre tiempo y tiempo, entre esperar que corte un automático, entre esperar que corte un termo, me dediqué a hacer algunas publicaciones, a responder algunos comentarios. Quizás mantener un poco activa las redes. Hice una publicación capturando una foto de un afamado tester de herramientas, vendedor de determinada empresa. Creo que hasta ahí no cometí ningún ilícito. Comentando o preguntando sinceramente a alguien que me pueda dar una explicación, que no se trate de un vendedor o de un fanático de la marca, sobre un producto que yo llamé sellador, porque nada, sé que se trataba de un anclaje químico. Todos los que trabajamos alguna vez en steel, las viviendas construidas como EcoViv, y voy a empezar a subir fotos de esos trabajos a la comunidad, dado que bueno, en ese momento no tenía la posibilidad de hacer videos, y ya hace unos años no estoy haciendo ese tipo de trabajos. Primero y principal porque ya comenté la historia de que con el arquitecto con el que me daba ese tipo de trabajo, que confiaba plenamente en mí, él y toda su familia, bueno, han dejado de convocarme todos. No fue culpa mía, fue responsabilidad mía, no culpa mía. Y sí, ¿cómo lo van a convocar? Un tipo así no lo convoca a nadie, tiene problemas con todos. No, yo conté la historia en su momento y la puedo volver a repetir para los amigos que se vienen acercando de cómo fue esa historia y me estoy arremangando. Sepan disculpar la desprolijidad de no mirar a la cámara y eso, pero me estoy arremangando porque me queda incómodo ahí. Yo conté en su momento la historia de cómo perdí 15 clientes así, de un solo plumazo, que bueno, fue escalonado, pero fue a raíz del mismo tema. Yo había agarrado varias de estas obras, haciendo la plomería y el gas, no la electricidad. En otras hacía la electricidad. Depende cómo iban redactando los contratos, dado que el arquitecto Leonardo Dobler, me contrataba porque me conoce, o mejor dicho, yo lo conozco a él, dado que es el hermano de un compañero de primaria, con el único que me llevaba bien, hace no menos de 40 años. Hace no menos de 40 años ese chico me conoce. Entonces yo formé parte de su círculo de confianza. ¿A qué voy con esto? Que cuando se recibió de arquitecto y demás, el abuelo le regaló una plata para que, bueno, forme con un compañero una empresa que se llamó Ecoviv. No sé si siguen, no sé si no siguen. Eran construcciones en seco hace algunos años. La última obra que yo agarré con ellos, estaba por nacer mi primer hija y bueno, previendo un poco que los finales de obra, y la necesidad de esta también, porque estaba llevando adelante varias cosas, entre ellos la construcción de la casa de la que hoy son mis hijas. Sí, tuve dos con la misma madre. Bueno, traté de incorporar a Calderita. Eh, Soy responsable de que esa obra no haya llegado a buen puerto, pero no culpable, dado que yo, digamos, convenios con Calderita, habíamos arreglado que él se iba a hacer cargo de la etapa en la que yo no podía estar, producto de, bueno, el nacimiento de mi hija. Nada, bueno, él no cumplió, esta gente obviamente me desestimó para futuros trabajos. Pero ya en esa época trabajábamos con anclajes químicos, con selladores poliuretánicos y demás. La pregunta mía era clara, concisa y sin tanta hazaña.
Yo utilizo, lo más caro que yo utilizo es la línea Fisher, fijaciones Fisher, ya sea en tarugos o en productos químicos. Fisher. Yo pregunto a tipos no vendedores y no fanáticos de la marca si los que yo utilizo están muy por abajo en cuanto a calidad a los que muestra dicho tester de herramientas, porque estuve viendo que ya subió explicando cómo se usa, medio pretendiendo, el video lo hizo prolijo, pero en su tono de voz se nota como que tiene cierto tiro, como diciendo te voy a poner en pillo porque estás muy gil con respecto al tema. Por supuesto que estoy muy gil porque yo no soy vendedor de esos productos y pregunté respetuosamente y no en forma tan, llamémosle, mofa. O sea, verdaderamente me interesa saber si esos productos son tan superiores en cuanto a calidad. ¿Por qué? Porque yo instalo termotanques. Instalo termotanques y cuando la pared no es fiel, no es confiable, lo que yo vengo implementando hace muchos años es el sistema de varilla pasante. Varilla de 5,16 o de 8 milímetros, la que se consiga en la bulonera, agujereo la pared y del otro lado pongo las tuercas y aprieto dicho soporte con las tuercas como corresponde. Generalmente, y les diría en el 85% de los casos no hay problema, pero en el otro 15% la gente dice, ¿y ahora qué hago ahí? ¿Ahora qué hago con esas tuerquitas? Le molesta, aunque ustedes no lo crean, 2 tuerquitas. Cuélguele un cuadro, señora. Yo prefiero dormir tranquilo, que el termo va a permanecer colgado ahí y no que se va a venir abajo, producto, no que se corten los tirafondos, producto de la palanca que puede ejercer un termo de 80 litros a 120 litros e incluso alguno que otro de 150 litros. Sostengo y siempre fui un convencido que todo aquel que cuelga un termo de 150 litros debería rever en cuanto, más o menos debería rever su situación o su, llamémosle, su experiencia técnica, porque eso es peligroso. Son muchos kilos sostenidos del mismo sistema y de la misma forma que un termo de 50. Siempre opté, desarrollé y lo proyecté en forma apoyada. Pero bueno, yo quería saber si había tanta diferencia de calidad entre un producto y otro. Quiero que sepan que conozco los anclajes químicos, hemos trabajado con anclajes químicos, si bien lo mío estaba en el desarrollo de tareas, pero yo era una persona de confianza del arquitecto y recorría toda la obra. Y voy a empezar a subir fotos mínimas que tengo desde aquella época, dado que, bueno, para que vean que uno no es un gil, pero que este tipo me quiera tirar o dé a entender, o quizás mis enemigos imaginarios o los seres que habitan dentro de mi cabeza, producto a mi esquizofrenia, nada, me estén diciendo, Tano, el afamado tester de herramientas te está queriendo poner en pillo porque te nota que sos muy pelotudo en el tema. No, verdaderamente no. Y le respondo a una persona, no sé si es suscriptor del canal, no creo, pero ha dicho respetuosamente, mirá que el tipo estaba hablando de anclajes químicos, vos estás hablando de selladores, sí, de selladores elastoméricos. Bueno, yo en el taller, todo lo que es bujes, por ejemplo, lo estoy armando con elastomero, o elastomero o elastómero, como se diga, la verdad no sé la pronunciación exacta, yo le digo elastomero. Todo lo estoy armando en elastomero y verdaderamente dan un resultado superior a, por ejemplo, un buje de parrilla de los que veníamos acostumbrados a colocar. Todo lo que es rotulado y se puede armar
rotulado me refiero a articulación, y se puede armar mediante elastomero, va a quedar bárbaro. La pregunta es puntual, precisa, sincera y sin demasiada saña. ¿Vale la pena? Porque del producto que yo utilizo como anclaje químico en caso de necesitarlo, está por lo menos el doble. Ni hablar del sellador poliuretánico elastomérico de la marca que yo uso al que muestran en la foto que capturé de dicho afamado tester. Pero bueno, no, sí, recojo el guante y respondo respetuosamente y avalo o muestro técnicamente por qué quería esa información. Pero necesito que sea alguien que no sea vendedor de la empresa o fanático y que verdaderamente lo use para decir, sí, mira, vale la pena pagar el doble por ese producto. Por eso etiqueté a mi amigo Gregorio, que está más en el tema de lo que es química y demás, y siempre está en lo que es la vanguardia, siempre está estudiando, investigando, buscando, y Miguel, que Miguel en lo que es componentes químicos es verdaderamente un crack, verdaderamente un crack. ¿Cómo trabajaban los anclajes químicos que utilizábamos? Porque varias veces me ha tocado, una vez que yo llegaba a la obra, dado que yo era uno de los primeros que venía después inmediatamente del que hacía la cama de Tosca. Venía el que hacía la cama de Tosca, o Lesca, depende del terreno. Yo dejaba los caños cloacales pasados, obviamente no había proyecto de nada, no había proyecto, sí había, no había visión, había que replantear con hilos y demás dónde iba a quedar cada acometida, porque después iban a venir 30 centímetros a 35 centímetros de hormigón. O sea que si uno la erraba no había manera de corregir, porque si uno quería poner un desplazador de inodoro iba a ser difícil. Obviamente eran construcciones en 2 y 3 niveles, o sea que la acometida de bajada debía quedar exactamente dentro de una futura pared. Pero bueno, todo eso estaba armado sobre una estructura que se podrían llamar vigas madre, que iban apretadas, fijadas, más allá de tarugos llamémosle al sistema de anclaje mediante tornillos roscados en el hormigón, con unas ampollas que cuando el bulón llegaba abajo explotaba y cumplía el propósito de ser un anclaje químico. Yo hasta esa época puedo hablar mucho y justificadamente sobre ese tipo de productos. Pero, bueno, la evolución evidentemente ha pasado. Mis hijas hoy, la más chica tiene 8 años, hace 8 años que yo no trabajo con ese tipo de anclajes. Sí he comprado de la marca Fisher, como la más cara, y también he comprado algunas más económicas, con muy buenos resultados. Por eso, mi pregunta es si verdaderamente vale la pena pagar el doble, en el caso de los anclajes químicos, y ni hablar de los porcentajes en cuanto a selladores poliuretánicos o elastoméricos. Así que nada, quería aclarar eso, después haré la charlita, pero ya me parecía mucho con la fotito estar rompiendo las pelotas y nada, yo salgo y doy la cara. El video que hizo, más allá de que es una explicación técnica que maneja al dedillo, porque es lo que vende y está perfecto, la sentí como diciendo, te voy a poner en pillo porque te veo muy gil. Puede ser que sea gil, pero yo por lo menos sé hacer mediciones con destornilladores varilla pasante sin necesidad de partirlos al medio. Yo sé que lo harás por el espectáculo, lo harás por el show, lo harás por convicción,
están los que no les gusta tratar así a una herramienta. ¿Sentiste que me pusiste en pillo? Bueno, yo te respondo de esta manera. No subo fotitos, nada. Hasta tengo la deferencia de decir que la foto te la capturé a vos. Todos lo saben. Yo podía haber ido con sorna y poner todo esto mismo. No. Si bien un poco me mofo de la marca que vos tanto representás, y te tocan eso y es como que te hubiesen metido un dedo en un análisis prostático, pero nada, simplemente quería aclarar eso para no andar con la fotito de esto, del otro. Quería saber si verdaderamente vale la pena invertir el doble o no en el producto que estás mostrando. Necesito que sea gente que lo haya utilizado, que no sea ni fanática ni vendedora. Así nomás. Les mando un saludo, los veo en una charlita.